Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir a Ion, el dios mitraico, que representa el tiempo y que es básicamente un hombre con cabeza de león. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir una notificación cuando saque un nuevo video. También no olviden seguirme en X, pondré la dirección en la parte de abajo, y también visitar mi tiendita para ver los artículos que tengo disponibles que ayudan a promover la página. Y cualquiera de estas cosas, ya sea compartir el video, comentar en el video, ayuda realmente al canal y se los agradezco. Así que Ion, la razón que este dios es muy curioso e importante de estudiar es por su conexión con la psicología de Jung y también con el mitraísmo, que como religión muy antigua fue un elemento crucial en el desarrollo histórico del cristianismo. Este culto centrado en Mitra era un dios solar de origen persa que muchos asociaban con la justicia, el sacrificio y la regeneración. Se especula que empezó en el siglo I después de Cristo y se expandió como religión de iniciación masculina, o sea, principalmente eran los hombres y soldados romanos los que participaban del culto. Y como mencioné, era un rival primitivo del cristianismo. Los ritos usualmente se llevaban en mitreos, que eran cuevas básicamente que representaban el cosmos. Su iconografía principal era Mitra matando un toro, que muchos asocian con el elemento astral. O sea que el mito corresponde a constelaciones y el proceso de transformación espiritual que conecta con las estrellas. Así que estamos hablando de una religión astral. Entonces, Ion, que es el dios león del que quiero hablar, era una figura liminal que representaba el ciclo infinito del tiempo, que inclusive trascendía a Mitra. El culto era muy elitista, se reservaba para los elegidos únicamente, prometía la inmortalidad a través del desarrollo del conocimiento oculto, de la gnosis, y mediante un proceso de iniciación uno llegaba a los altos niveles y esferas de conocimiento necesarios para la liberación. ¿Por qué esto es interesante? Primero, por la posición que el mitraísmo le da al tiempo, a Cronos, como se diría en griego. Porque Cronos, que es el tiempo, está conectado en el mundo mítico griego al caos, que es a esta substrata que he mencionado en otros videos, que es el origen de toda la existencia. Como mencionado, hay usualmente dos tipos de fórmulas. Está la fórmula muy antigua en la cual la existencia es eterna y es básicamente una combinación de tiempo, espacio, materia y espíritu, pero que no parecen tener un origen específico, sino que simplemente existen. Y esto entonces está combinado con las ideas de conciencia muy elevadas, que serían los dioses, que surgen de este trasfondo y comienzan a interactuar con la materia y el tiempo y las almas hasta que generan todo lo que conocemos. Y en ese sentido podemos ver que en el mitraísmo, al poner a Ion, que es el tiempo representado por este león con una serpiente que se encurva alrededor de su cuerpo, implica una visión similar en el mitraísmo, que nuevamente contrasta con concepciones teísticas que vemos en el cristianismo, en el zoroastrianismo, en el vedismo, si vamos a utilizar ese término, en la cual vemos una participación más directa de Brahman o Dios, depende de la perspectiva en la India, pero sigue siendo el mismo concepto, es teocéntrico, no cosmocéntrico. Y de ahí entonces que surge toda la existencia. Bueno, en el caso de los sistemas que son cosmocéntricos, tiende a haber una noción de evolución, de exaltación, en la cual el propósito de la existencia y de los sistemas religiosos realmente es un desarrollo de la conciencia a través del conocimiento y del acto, para que uno pueda entonces elevarse existencialmente a niveles muy altos, incluyendo la deificación. Así que vemos que esto requiere entonces un proceso misterioso, oculto,
en el cual la persona va creciendo y adquiriendo más información mientras va pasando el tiempo. Y esto requiere unas divisiones y unas estructuras que le llaman las escuelas de misterio, en la cual la persona va pasando por estas etapas hasta que llega a estas esferas más altas de conocimiento y por ende de liberación. Es muy interesante porque este conflicto entre las religiones cosmocéntrica, que es un término que yo utilizo para poder describir este punto de el cosmos es eterno, incambiante y no es un Dios. El cosmos no está consciente, sino que es una conglomeración de elementos que interactúan pero sin punto ni propósito, sino que simplemente existen. Y los sistemas que son teocéntricos es usualmente la mezcla de estas ideas. Por ejemplo, en el caso de Jung, el gran psicoanalista, que de hecho ha influenciado el esoterismo por mucho tiempo, porque él fue de los primeros que trató de crear una religión básicamente de psicoanálisis, aunque ya yo he dicho que el freudismo en sí tiene unos elementos ya cuasi religiosos. Esto es evidenciado por cualquier persona que estudie el freudismo desde su origen, lo puede ver, pero está mucho más claro y evidente en el jungianismo, porque ya ahí Jung está de forma abierta llamando la religión, utilizando la mitología como método de exaltación, y empieza a ver el psicoanálisis como una forma espiritual de conectarse con el proceso de exaltación. Básicamente empieza a ver el psicoanálisis como una escuela de misterio, al punto de que Jung mismo declara de que él es Aion, de que él fue por un proceso de exaltación y de autodescubrimiento, al llegar al punto que él descubre que él es este dios Aion. Por lo tanto, él es un tipo de Cristo nórdico, germánico, que tiene toda una visión de liberar almas de sus entrampamientos y de sus problemas psíquicos que también son espirituales. Pero él hace algo muy curioso, y es que él empieza a presentar a Aion como pleroma, como la eterna divinidad gnóstica. O sea, el león como el símbolo del oro en la alquimia. Así que empieza a casar conceptos gnósticos y alquímicos con el concepto mitraico. Y esto empieza a cambiar la teología en sí, del cosmocentrismo al teocentrismo, lo cual es muy interesante. No, hay otra figura que también es cuerpo de hombre y cabeza de león, que sería Narasimha. Pero con los estudios que yo he hecho, buscando los orígenes arqueológicos y míticos, históricos de la personalidad de Narasimha en comparación con las otras figuras que son la base de Aion, que son los majes egipcios, que son los dioses que son parcialmente león, parcialmente humano, o Survan, que lo vemos en el zoroastrismo, es bastante claro que en aspectos, por lo menos de crítica textual, podemos ver que Narasimha es anterior a estos otros dioses, con la excepción egipcia, pero anterior a por lo menos Survan y Aion. Pero lo que tenemos de Narasimha sigue siendo teocéntrico y no cosmocéntrico. Así que hay dos posibilidades, que originalmente la idea de el dios león, que en el caso védico representa más una cuestión de la protección de los devotos, cierto grado de venganza en contra de los enemigos de los devotos, la justicia, etc. Y vemos que en Survan y en el concepto mitraico adquiere un elemento cósmico del tiempo mismo, pero el enfoque cambia a un enfoque un poquito más impersonal, vamos a decir. Vemos entonces como Jung empieza a revertir este proceso y devolverlo al elemento teocéntrico, ya poniéndolo como una entidad consciente personal. Inclusive Jung pensaba que Aion le dictaba libro, porque él es Aion, pero este alter ego, esta sombra, se conecta con todo el mundo mitraico. Claro, Jung mezclaba esto con los mitos nórdicos, lo cual lo hacía más interesante, porque tienes a Wotan, que ya estamos hablando de un dios también de misterio, porque se autosacrifica a él mismo, usualmente presentado en un árbol ahorcado, para poder descubrir los secretos de las runas, que son un tipo de código secreto para descubrir la verdad del universo, ya sea mediante la adivinación o simplemente el conocimiento en sí, o sea, el alfabeto. Y Jung lo que está es navegando estas ideas para tratar de comunicar un inconsciente colectivo, una concepción total
de que profundamente nosotros estamos conectados con algo que va más allá y que casi todos nuestros problemas están basados en una distorsión de nuestra capacidad espiritual. Está claro, aquí quiero mencionar antes de cerrar el elemento crítico de todo esto, porque todas estas cosas yo las encuentro muy interesantes, pero yo estoy de acuerdo con algunos críticos de Jung en la época, de que el problema con este tipo de psicoanálisis mitológico, que entra conceptos de inconsciente colectivo, etc., es que cuando uno profundiza demasiado, hay un elemento creativo, pero la fantasía interna, o sea, el vuelo hacia el infinito, pero a través del interior, también contiene mucha falsedad, mucha locura, porque no está anclado a nada muy claro, lo cual es muy bueno para la creatividad. El artista, por ejemplo, pues obviamente le conviene este tipo de cosas. Y yo veo a Jung como un artista en aspectos más profundos de su personalidad. Pero la pregunta es si una persona más o menos normal le conviene hacer este tipo de enaltecimiento fantasioso del ser, porque es muy posible que se pierda y nunca pueda encontrar su regreso. Y no tengo ningún problema con los sistemas cosmocéntricos o teocéntricos si están bien anclados en un objetivo, un propósito espiritual, pero uno tiene que estar claro de dónde está la meta, como he dicho antes, y dónde está el proceso y dónde estamos nosotros, y que por lo menos haya una concepción clara de principio, proceso y final antes de embarcar en un viaje alocado hacia los misterios del universo sin realmente estar por lo menos conceptualmente con un mapa. Como he mencionado antes, a la hora de la verdad uno se tiene que lanzar como el loco hacia la deriva y arriesgarse. Esto es normal. Pero aún así tenemos que tener por lo menos cierta conceptualización de qué estamos haciendo. Y un buen ejemplo es lo de Aion, porque Jung, todo su conocimiento del mitraísmo y de Aion mismo se basaba en los libros que él tenía en su biblioteca, que en aquella época se habían escrito, que daban cierto conocimiento superficial sobre cómo era el rito del misterio de Mitra, de cómo eran los conceptos, de quiénes eran los dioses. Y con un estudio bastante superficial podemos ver de que sus concepciones están basadas en este conocimiento. Al pasar el tiempo descubrimos que el mitraísmo no era exactamente de la manera que se creía en el momento, porque tenemos más yacimientos arqueológicos, más conocimiento. Entonces vemos que realmente Aion no era como él pensaba y Mitra no era lo que él pensaba. Y entonces al ser diferente, entonces pues realmente desborona un poco las especulaciones que se estaban haciendo basado en información incompleta. Y es por eso que, al igual que el conocimiento es importante para la exaltación en los sistemas de misterio, el conocimiento también es importante para el desarrollo fuera de un esquema de misterio. Por alguna razón, el video original, que tenía los últimos 2 minutos, se dañó y no lo he podido recobrar, así que simplemente estoy añadiendo esta parte al final, básicamente cerrando el video con lo que falta, que no era mucho, era simplemente cerrando con la importancia de entender estas ideas, conceptualizar cómo es que realmente todo este tipo de deidad, ya sea que las veamos como literalmente reales o las veamos como alegóricas o simbólicas o representativas de arquetipos psicológicos, todas contienen una importancia real, porque aunque nosotros no conozcamos de ellas, las tenemos en la mente ya. Conceptos del tiempo, conceptos de la mente, conceptos de la preexistencia o de la no preexistencia. Así que el conocimiento no es únicamente un vehículo a subir una escalinata de exaltación y de ser reconocido de alguna manera u otra, sino que tiene un propósito trascendente para poder basarnos en algo y de ahí partir hacia donde tenemos que ir. Así que espero que esta información les sea útil de alguna manera. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.